Chicos, mi nombre es Alexander Gómez y como pueden ver, el día de hoy vamos a estar en el Parque Ucumari. Está ubicado en Pereira y bueno, aquí vamos a disfrutar de las atracciones. Hay animales tanto de la zona como acá y también animales de la sabana africana. Entonces les voy a mostrar, está aproximadamente a 15 minutos de Pereira, entonces arrancamos por la carretera y una vez llegamos a una bomba de gasolina a la izquierda está la entrada al Parque Ucumari. Ya les voy a hablar un poco más sobre los costos y todo lo que debemos hacer acá en el parque. Acabamos de llegar al parque, vea esto cómo está, vea la entrada, está haciendo un clima espectacular acá. Y bueno, aquí están como los precios. Vive una aventura llena de vida, pasaportes, suricatas, elefantes, y ahí están los valores, véalos ahí. Trabajan desde las 9 a las 4. Y se pueden tomar fotos acá con los animalitos. Ya vamos a entrar, dicen que nos reciben con show cultural. Vamos a ver qué tal es el show. Bueno, para los que no saben, el mapalé es un género musical de acá, un ritmo tradicional de los colombianos. Bueno, los de esta zona andina. Y ahí vamos al show. Entrada podemos ver que es muy educativo, están algunas de las especies de dinosaurios que existieron y también la descripción de cada uno, cómo se llamaban, qué características tenían, entonces es muy educativo de entrada. Y entonces, ¿quién se quiere apuntar? Comadre, pues ve, yo creo que yo lo sé menear muy sabroso, yo estoy seguro que yo lo meneo muy rico a mí. Miren, hay que ver para creer. ¿Será que yo sí lo sé menear? ¿Qué dice usted que sabe que tiene un ojo? Oiga, no le dé pena, diga sin miedo. ¿Será que el compadre sí lo sabe menear o no? ¡No! Oiga, y dice que no. Acérquese un poquito. Un poquito más cerca. No se preocupe, espéreme tantico, vea, póngale harto cuidado a esta zona de acá, a la zona pélvica asesina. Esa es la que vamos a menear, para usted, comadre, que yo quiero y pues para el compadre también. Dios. Compadre, suene, usted ya sabe, yo se lo meneo, mijo. Mi amor, se me puso cachetico coloradita. Aquí en el Bioparque tenemos duchas, mi amor, para que vaya y se vaya el calor. Oiga, que es que más o menos exigente. Bueno, el show cultural estuvo muy chévere, muy agradable, muy cómico. Bueno, en este momento ya vamos a empezar nuestro recorrido sobre los lugares que tiene el parque y vamos a ver qué tal son. Aquí tenemos las cositas para que lleven de recuerdo de acá de cafetero. Ya todas las cositas que hay. Artesanías, el parque está muy chévere, está haciendo un clima súper lindo. Lo recibieron con un encuentro cultural de baile. Bueno, vamos a mirar qué tal es, cuántos animales hay y a disfrutar este recorrido. ¿Tiene el agua? Uy, esto está muy bacano. Vea este bosque de bambú tan bacano que hay acá. Vea el recorrido. Vamos hacia la parte de África. ¿Crees cierto, Cata? Y bueno, vamos a ver qué animales hay allá. Se siente un ambiente muy africano y nos hablan sobre culturas, sobre las tradiciones y sobre toda la información relacionada sobre el continente africano. ¡Ay, llegamos a África! Llegamos al continente viejo, donde nacimos toda la especie humana. Etnia Zulu. Vea uno de la etnia. Diga hola.
Me vamos a meter por esta parte del África. Y después escuchar la música africana y ahí estas chocitas en paja. No se mete. Puedo decir que sí me siento en África, el lugar, el clima, todo se presta como para que realmente te sientes que estás en este lugar del mundo. Bueno, caminando por la parte de África nos encontramos con los hipopótamos. Algo que me ha parecido muy interesante del parque es que las especies que están acá son especies traídas de unos lugares que estuvieron como en cautiverio o que hubo una explotación de ellos. En este caso, los hipopótamos que están acá son traídos de Puerto Triunfo, en donde hay una sobrepoblación, ya que como todos sabemos la historia, estos animales por culpa de lo que fue Pablo Escobar, se liberaron en un ambiente que no pertenecen, entonces ya están causando problemas para el ecosistema de la zona como tal. Entonces estoy muy feliz porque me gusta mucho este tipo de parques así, en donde toman esa iniciativa de control animal y al mismo tiempo para evitar de que no maten los animales, es decir, conservar también la supervivencia, así sea como tipo zoológico o lugares así, bioparques, pero es mejor de esta manera a que sean sacrificados. Entonces aquí hay dos hipopótamos que fueron traídos desde Puerto Triunfo. El lugar sí parece realmente una mini sabana africana porque se pueden ver los animales como pastorean, entonces es muy bonito de ver ya que no están como tal tan encerrados y sí pareciera como si estuvieran realmente libres. Bueno, les cuento que estoy aquí, los árboles que están acá atrás son los baobao, es una especie de árbol que es celestial, que es el árbol de Dios para la cultura africana, y la verdad sus troncos son súper gruesos y por eso son como venerados para los africanos, son como algo muy importante para ellos, y verlos acá me parece algo bonito. Ahí están los baobaos. Vamos a continuar con nuestro recorrido a seguir viendo cómo está este lugar. Chicos, bueno, les cuento que estoy con la única jirafa que hay acá en Colombia, y es que aquí atrás está Otún. Es Otún como el río, como la perla de Otún de acá, de Pereira. Y esta jirafa tiene cuidados especiales, lo cuidan 24 horas, es el consentido de este parque, porque tiene un problema en su piel, que no tiene cabello, entonces tiene un dermatólogo que le hace productos naturales y lo bañan cada mes para que tenga una vida pues, y no tenga como ningún problema en su piel. Por eso tiene ese color negro, que no es normal en las jirafas, pero él está totalmente sano, no tiene ningún problema como tal, solamente su alopecia, por decirlo así. Y bueno, ahí les dejo a Otún en la parte de atrás, que es el consentido de acá de Ucumari. Vean este suricato como está ahí de relajado tomando el sol, una plaga. Qué lindo. Me ha gustado mucho la distribución del parque, y con la guía que te dan a la entrada te puedes ir yendo a los lugares donde tú más quieres ir rápidamente, ir mirando qué animales son los que quieres ver rápidamente. Entonces la guía súper ayuda para el lugar como tal, y vamos a seguir viendo. Esto es realmente un espectáculo, ver estos leones rugir, es una locura, es increíble. Todos estamos vueltos locos con estos animales porque la verdad no sé si de pronto es la hora de comer o qué, pero están hermosos. ¿Qué hay acá? ¿Hay babuinos? Sí. ¡Ay, qué lindos! Ellos son peligrosos. Sí. Son súper agresivos. Ay, mira, si ahí arriba vienen la ropa. Hay muchos y se ve que están súper bien alimentados. Qué belleza. Chicos, bueno, les voy a contar una historia muy interesante de unos personajes de acá, de este lugar. Les voy a hablar de los elefantes. Son 3 elefantes que hay acá. Está Pirinolo, que es el macho, está King y está Maggie. Bueno, Pirinolo era el elefante de Pablo Escobar. Entonces desde el 1993 se trajo para acá. Él en este momento tiene aproximadamente de 42 a 45 años. Es el macho, obviamente, del lugar. Es súper grande, como lo pueden ver acá en el video. Y él es pareja de Maggie. Ellos tuvieron un hijo hace 17 años. Y para los que no saben, la gestación de un elefante dura aproximadamente 2 años. Entonces tener un bebé elefante es algo súper sagrado, súper interesante, súper bonito. Y entonces en este momento las 2 hembras fueron rescatadas de circo y las trajeron para acá,
porque obviamente las personas que trabajan con animales y todo eso no tienen por qué hacerlo, entonces están en este hábitat tan chévere, están aquí al aire libre y están intentando como que Pirinolo y King se vuelvan como más amigos para intentar como lograr que tengan un bebecito. Y bueno, ahí les cuento la historia tan interesante de los elefantes. Bueno, en este momento llevo bastante parte del recorrido y la verdad me ha gustado mucho lo que he visto. El parque 10 de 10, a pesar de que no tiene muchísimas especies así como tal. Lo que más me gusta de este parque es que casi todas son especies rescatadas. Incluso también me contaron que hay una parte de refugio o parte de paso en donde tienen animales que los van adaptando al hábitat, luego los liberan también, y también tiene una parte donde pueden adoptar perritos y gaticos. Entonces me parece una iniciativa muy bonita de este parque y la verdad pues algo que rescato de acá de Pereira que tienen que hacer es venir acá al Ucumari. Bueno, algo que me ha gustado mucho del parque es que podemos encontrar muchas partes en donde informan cada una de las especies, tanto la que estás observando y también especies que no están en el lugar. En este caso estoy acá en el lugar donde explican las especies que se están extinguiendo de la zona. Otra cosa, el nombre Ucumari, ya busqué y hace relación a una tribu indígena que habita en la zona, que son los Embera Chamí. Es una tribu indígena de esta zona andina y ellos llamaban así Ucumari al oso de anteojos, que es una especie de acá también, que en este momento está en vía de extinción. También lo relacionan con la juventud y con el oso. Entonces, ya saben, el nombre viene de los indígenas Embera Chamí. Bueno, algo que me gusta mucho del parque es muy educativo. Por ejemplo, acá hay como un homenaje a las especies que ya están extintas y incluso explican qué especie era, en qué año se extinguió la especie. Y a la hora de la verdad también es un poco triste porque pues, ahí podemos ver cómo la humanidad ha hecho que tantos animales y tantas especies desaparezcan en la tierra. Y bueno, ahí les dejo este lugar tan bonito. Oh, esa es una tortuga allí. Chiquitas que... No, allí decíais que alfa. Parce, qué raro. Sí, sí. Qué particular. Vea lo que cogí yo ahí. Bueno, aquí les dejo un mensaje para que pausen el video y lean. Ahí pueden mirarlo. Genial, vamos a ver qué más me encuentro en el recorrido de este parque. Vea esos búfalos todos relajados ahí en el lodo. Qué bacano. Pero es que con este calor que está haciendo, felices ahí en el lodo, míralos. Permiso que llegue. Ay, casi se le monta encima al otro, mira. Vea que es todo peinadito, así como a la mitad. Sí, los cuernitos son así. Sí. Qué bonitos. Ah. Mira, se relajó ya. Pero tanto espacio y encima del otro. Además que esa es la parte más profunda. Bueno, vamos por el puente que se mueve. Parce, qué bacano. Acabo de encontrar este lugar como caído del cielo y es que un día de hoy está haciendo un calor súper fuerte. Bueno, y esta bebida es una bebida muy común acá, se llama guarapo, lo hacen con caña natural y le echan lo que es limón. Eso sabe delicioso y para la sed es realmente recomendable. Es increíble el sabor de esta bebida de acá. Ya se los vamos a ver. Está guarapo natural. ¿Cuántos son? 2. Bosques andinos. Bueno, ya escuché las aves. Es una de esas piedras, parce, mira aquí, mira. Me dan ganas como de verlo. Sí, de dormir ahí. Sí, está caminando, míralo. Da mucho que es muy educativo porque ves el animal y luego ves toda la información y características de él. Es algo que me gustó mucho de este parque. Qué lindo, mira. Hola, hola, hola. Ese jaguar, parece agua, ¿te parece?
Vean este pasadizo en bambú. Una nota. Este parque está espectacular. Estoy en la parte de las aves. Me gusta porque son aves rescatadas también. Y hay demasiados pavos reales, tanto blancos como los comunes, pues que son los azules. Y eso está súper lindo. Vean estas casitas. Qué chéveres. ¿Y él por qué está cantando así? No puede ser simplemente por la cantidad de personas que están cerca de él. Ah, como echando. Para el respeto, para generar respeto, que no se le acerquen mucho también. Pero también lo hacen en épocas de reproducción para llamar a la hembra. Dice hay hembras acá. Y luego abren la cola. Sí, señor. Esos son muy comunes del Amazonas. Chicos, y para los que no saben, Colombia es el país número 1 en aves del mundo. Es patrimonio de la humanidad, ya que posee tanta variedad de climas y ecosistemas que hace que tengamos más de 1900 y punta de diferente tipo de especies de aves, yendo desde las aves que son desde las más grandes del mundo como el cóndor hasta las más pequeñas como tal. Este lugar me encantó. Pues para eso los tienen, ellos son fruteros. Qué lindo, mira cómo se limpia el pico, qué belleza. Vea la hembra y aquí el macho echándole los perros. Ay, qué lindo. Me quedaron los dos. Qué lindo, mira. Qué lindo, la verdad me siento haciendo un documental de Nat Geo viendo toda esta belleza de animales que hay acá. Ay, hermoso, no pareja. Sí, qué lindos. Ah, todos tiernitos dándose en amor. Chicos, y bueno, desde acá me despido el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este parque. La verdad me encantó todo lo que vi acá. Y bueno, ya saben que cuando vengan a Pereira vienen a este parque, al Ucumari. La verdad, excelente lugar, 10 de 10, me gustó mucho la temática que manejan con los animales, la conservación de los animales, la educación en cuanto a hábitat, alimentación, comida, todo 10 de 10. Entonces ya saben, mi nombre es Alexander Gómez, espero les haya gustado mucho el video del día de hoy y nos vemos para la próxima. Chao, chao.